días, doctor Espinosa. ¿Cómo está todo? Buenos días, Carlos, Machi, doctor Jacín, en la audiencia de la revista 110. Un lunes que nos da la noticia, ¿verdad?, de lo que le ocurrió a la doctora Zoila Medina. Anda, sí. Tú sabes una muestra más de cómo anda la situación del país, aunque para muchos eso es un hecho aislado, como suelen decir algunos. Pero ciertamente es una ratificación de la situación que estamos viviendo de la inseguridad ciudadana, que ya ni las autoridades a ese nivel pues se escapan de ser víctimas de estas personas que salen a la calle con el cuchillo en la boca, y por suerte no le pasó nada más grave a la defensora del pueblo. La golpearon, sí, eso sí. ¿Sí? Entonces se quedó ahí. Y no ocurre lo que usualmente puede ocurrir, que es la pérdida de una vida. Y supongo yo que en ese cine hay cámaras afuera, en la entrada, en el panorama donde ocurrió ese hecho, supongo yo. Posible que haya, pero aquí el tema es el desafío, Machi, es el desafío de cómo para comenzar esa investigación, porque imagínate tú, a la defensora del pueblo es así. Le ocurre. ¿A quién no le ocurrirá? Unas son las manifestaciones que vemos diario, que cualquier ciudadano común es víctima de esto. Y decía que el desafío de estos sujetos llega lejos. Llega lejos y no tienen miedo ni siquiera, Machi, a lo que le pueda ocurrir, que es lo que está pasando últimamente. Y es que están perdiendo la vida en famosos o reales intercambios de disparos. Y yo creo que aquí vuelve el tema que hay que retomar, es cómo debe funcionar, Machi, nuestro sistema judicial, nuestro ministerio público, porque a veces pensamos que con medidas como las que se han adoptado, de darle para abajo, vamos a acabar con el problema. Y llega un punto que ni eso. No, pero hay que darle respuesta si ellos toman la iniciativa de ti. Claro, pero la respuesta, reitero, Maggi, tiene que ser en base a la ley. Si cada vez que una de estas personas es sometido y cumpliendo con el debido proceso, van a prisión. Si cada vez que te tiran un tiro tú piensas en la ley, perdiste el pleito. Esas son otras circunstancias, Machi. Ahí estamos partiendo de la situación del instinto de conservación y del derecho a la legítima defensa. Pero no se trata solo de eso. Se trata que el manto de incongruencias institucionales que vive la República Dominicana permite todo este tipo de situaciones, que no haya el más mínimo respeto a la autoridad ni a la ley. Entonces, ante esto, vemos este tipo de desafío, que no importa la condición social o la posición que usted ostente en un momento, no se escapa de ser víctima de un hecho de violencia o de un asalto. De eso es que se trata el tema, y no hay forma, definitivamente, si no apostamos al cumplimiento de las obligaciones que tienen las autoridades. Por eso vi de manera positiva, independientemente de las situaciones que se puedan presentar, la iniciativa presidencial de incluir en la currícula de educación básica y media la enseñanza de la Constitución. Yo creo que es un paso interesante, correcto, que debe ampliarse también con algunas otras iniciativas que tienen que ver con medio ambiente. Un tema que creo que puede ser importante para la construcción de una nueva ciudadanía es el tema de la legislación municipal por los diferentes conflictos que se generan en las vecindades. Doctor, estamos en emergencia. Eso que usted plantea respecto a la Constitución y la situación en que vivimos en la República Dominicana no es contradictorio, pero
son cosas diferentes. Porque a una hay que darle plazos y la otra es una emergencia. Totalmente de acuerdo, Machi. Totalmente de acuerdo. Por eso lo valoro como positivo. Y no se olvide de eso. Si le entran a tiro y usted logra defenderse, perfecto. Eso tampoco está en discusión. Si le entran a tiro, usted se defiende, pero no eso es lo que ocurre usualmente. Pero el tema de la formación en conocimiento de lo que son nuestros derechos y deberes tiene que aportar indiscutiblemente a la formación de una nueva ciudadanía capaz de eso, de velar por el del respeto y rectito a sus obligaciones de cara al compromiso social. Ahora, eso tiene que estar acompañado, según mi perspectiva, de señales claras desde el primer mandatario que ha dado las instrucciones para que se enseñe la materia constitucional en nuestras escuelas, señales claras de que desde arriba se va a cumplir con el mandato constitucional y con lo que ella establece, porque de nada serviría formar jóvenes, niños y adolescentes para que conozcan una constitución, para que conozcan las leyes que nadie respeta. Aquí hay un doble desafío. Pero la Cámara de Diputados gastó un dinero en la Constitución infantil. Yo no sé si gastó, si no gastó, si seguirá gastando. Y se fueron hasta Nueva York a enseñar la Constitución infantil. Yo creo que sí. Ahora, de nada sirve hacer esto si no cambiamos, implementamos una cultura del cumplimiento de la misma. Porque lo otro será bulto. Ahí será un asunto a ciertos plazos. Porque lo primero que tienen que leerse la Constitución son los profesores. Y conocerla y explicarla. Y crear ese sentido de respeto por la Constitución. Pero tiene que partir de ahí. Yo creo que hasta los legisladores tienen que leerse. Porque los muchachos no lo asimilarían solamente con su mención. Pienso que hace falta, Machi. Un seminario. Instaurar una cultura. Un seminario regional sobre usos y abusos de la Constitución y de las normas y las reglas de convivencia. Pero eso no se hace aquí. Y mire, hay muchos profesores que necesitan incorporarse a esos temas. Bien, señor. Vamos a hacer una nota de la Superintendencia de Bancos sobre la visita del FMI y la opinión en cuanto al proyecto de ley de cooperativas. Doctor Espinosa. Vamos a cerrar con el tema de la Constitución, de las leyes. Creo que hay un aspecto importante a resaltar. A veces se cuestiona mucho cuando se demanda el cumplimiento de la ley o cuando se plantean posiciones contraria a lo que establece una determinada norma. Pero yo quiero reiterar que independientemente de lo que uno crea sobre una determinada iniciativa legislativa ya aprobada, lo único que queda es prima facie cumplirla y una segunda etapa trabajar para su modificación. Acuérdese que hay muchas leyes que todavía no se han aprobado y dependen mucho de la aplicación de la Constitución. Unas leyes que son necesarias para complementar la dirección y el efecto de la Constitución. No, de hecho el Congreso está en ese proceso todavía, de actualización. Todavía, ¿después de cuántos años? Bueno, 2016 años. Bueno, realmente lo que usted dice es considerable, ponderable, y lógico que si uno aprueba una ley, que es un pacto entre hombres libres, usted lo respete y lo promueva. Pero en estos países se ven cosas insólitas, fundamentalmente por el hecho de que no tienen la creatividad de hacer una constitución dependiendo directamente de la cultura y la sociedad en donde
se plantea una constitución. Entonces viven copiando de allí, de aquí, constituciones que no tienen nada que ver con la sociedad y la historia de un país, la cultura de un país. Y hay problemas en ese sentido. Después no encuentran qué hacer con ella. Y todas esas leyes que dependen de su funcionamiento están ahí paralizadas porque tampoco los legisladores entienden mucho de lo que es una constitución real. Por eso hay países incluso que no tienen constitución, que con sus leyes objetivas y especiales se manejan. Lo cierto es que yo le reitero a usted que en cuanto a que nosotros estamos sujetos por una opresión delincuencial tan importante que no se puede averiguar mucho. No se puede ir con la Constitución en los bolsillos a defenderse de ella. Hay que reaccionar. Eso es lo que yo creo. Bueno, yo creo básicamente lo mismo, pero que la reacción tiene que ser en base a lo que establece nuestra normativa. La Cámara de Cuentas rindió su informe sobre la auditoría que realizó en la OISOE a la gestión de Pimentel Caret. Y ciertamente, según esa auditoría, resalta un conjunto de irregularidades que no hacen más que reafirmar lo que se había estado planteando, el tema de la sobrevaluación que evidencia el Darío Contreras. Se habla de una sobrevaluación de más de 591 millones de pesos. Y ciertamente la directora del PECAT había informado que en el caso de la muerte del ingeniero o el arquitecto que se suicidó, en la OISOE, pues el incumbente en funciones cuando ocurrió el hecho no tenía ninguna responsabilidad con el escándalo de extorsión que se descubrió a propósito de esta muerte por tratarse de acciones departamentales. Yo creo que aquí hay un elemento que las autoridades deben investigar y establecer si en esa sobrevaluación hubo algún manejo irregular de esos fondos que recibieron para la construcción, remodelación del Darío Contreras. Parece que sí, que hubo malos manejos ahí. No, ahora hay que esperar porque cuando viene a ver es un asunto también de lo que trabajaban los presupuestos y no tiene nada que ver con el director. Hay que esperar que investiguen, Machi. Que investiguen. Pero ahí está el problema. ¿Por qué le quitaron la condición jurídica a la Cámara de Cuentas? Que podían acusar directamente mediante un fiscal en estos momentos. Pero ellos pueden hacerlo, dirigirse al departamento de persecución, pero de le quitaron fuerza le quitaron, porque era un tribunal. La Cámara de Cuentas era un tribunal y le quitaron la fuerza. Por eso andan volando por ahí con alitas de olvido muchísimos detalles. Ese es el asunto. Nosotros hacemos la ley y hacemos la trampa al mismo tiempo. Es así, pero ahí está el elemento que aporta la Cámara de Cuentas para que si se quiere investigar a profundidad, saber si en la gestión de Pimentel Caret o de Caret Pimentel hubo alguna irregularidad en la remodelación del Darío Contreras y de la empresa que dicen vinculada. Lo que te estoy diciendo es que en la Cámara de Cuentas debió completarse la investigación y los compromisos judiciales básicos, que solamente había que sancochar la habichuela para hacer moro. Punto. Bien. Vamos a hacer una pausa, volvemos en breve
Luego de los deportes con Félix de Sena, con más información y más comentarios.